¿Ha escuchado usted el por qué las multitudes seguían a Jesús? ¿Cuál era la causa, el motivo, la razón, la circunstancia que seguían a Jesús? ¿Qué señales veían ellos? Las señales de un Salvador, las señales de un Redentor, de alguien que era para ir ante Él, reconocer y arrepentirse y adorarlo, y decirle gracias por la oportunidad de poder ser salvo a través de ti y porque tú eres el camino, la verdad y la vida. No, las señales que ellos veían eran las señales, ¿no es cierto?, de sanar a los enfermos, de ver que multiplicaba los panes, los peces, un hombre que daba desayunos gratis, y ese era el énfasis. En el libro de Juan capítulo 6, desde el versículo 1 ya comienza Jesús diciendo, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberia, y le seguía gran multitud. Esta era la causa de por qué la gran multitud seguía, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esa era la señal no de un Salvador, no de acercarse a Dios para reconocerlo, adorarlo, de arrepentirse, reconocer que Él es la salvación, sino que a un Dios que le salvara la campana, le solucionara el problema, y es más, dijeron, este es el Mesías que esperábamos, este sin duda es el Mesías que esperábamos. ¿Por qué? Porque veía las señales erradas. Si vemos más adelante, ¿no es cierto? Dice, y hallándose al otro lado del mar, le dijeron, maestro, rabí, ¿no es cierto? Jesús ya había multiplicado los panes y los peces. Y Jesús cruza al otro lado con los discípulos, viene la tormenta y todo esto que sabemos, ¿no es cierto? Y Jesús aparece y los discípulos creen que es un fantasma y llegan al otro lado, ¿no es cierto? Y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, maestro, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Y sabe cuál es la respuesta que Jesús les da a ellos? De cierto digo que ustedes me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. La palabra saciarse está con el contexto hacia los animales, ¿cierto? Están saciados de forraje, están llenos de forraje, llenarse del forraje. Esa es la palabra que se traduce saciarse, ¿no es cierto? Se la usa para los animales y significa llenarse de forraje. Ustedes quieren llenarse con lo que yo les doy. Ustedes no andan detrás de mí para que yo les perdone sus pecados, porque ustedes no andan detrás de mí para arrepentirse de sus pecados, ¿no es cierto? Ustedes están buscando salvación, no están buscando la redención, la justificación. Ustedes no están buscando el crecer en medio, ¿no es cierto? Crecer en el proceso. Ustedes no creen en el proceso de crecimiento y parecerse a mí, sino que ustedes quieren realmente los panes y los peces. Ustedes quieren poder. Entonces trabajen por la comida, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Está diciendo, trabajen por la comida eterna, por el pan eterno, no por el pan común. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna. Ellos no andaban buscando vida eterna, ellos no andaban buscando crecer en Dios, ellos no andaban buscando para adorarlo, ellos no lo estaban buscando para arrepentirse, para reconocer sus pecados, para reconocer que ellos eran malos, para reconocer que su justicia no alcanzaba para agradar al Padre. Dice, sino que por la vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis que en Él, que Él ha enviado. Es decir, cree en mí, cree en el Hijo de Dios, cree en a quien el Padre ha enviado para salvar
a la humanidad. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? ¿Cuáles son las señales que haces tú? Muéstranos, ¿no es cierto? Muéstrame una señal, o tírame un milagro, o tírame una señal, ¿no es cierto? Y te creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, le respondió, de cierto os digo, no fue Moisés que le dio el pan del cielo, sino que fue mi Padre, el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que a mí y en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creen. Entonces murmuraron, entre los judíos murmuraron, ¿por qué ha dicho este, yo soy el pan que descendió del cielo? Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Ahí vino el menosprecio. Aquí vemos las características de las multitudes. Siempre se nos ha hablado que tienen que seguirte multitudes. Lo de menos, multitudes, no multitudes, pequeños, grandes, no estamos hablando de cantidades, pero muchas veces se usaba esto para que la gente te siguiera, para que la gente, era señal que la gente te seguía de una otra forma, pero la gente lo seguía por el pan no eterno, no por el pan que da vida eterna. Muchos discípulos se les fueron y Jesús va y se devuelve y le dice a los discípulos, ¿no es cierto? Le dice, ¿ustedes quieren irse también? Pero a Pedro se le reveló, dijo, solo tú tienes pan, palabra, pan de vida eterna. No sé si eso a usted le llama la atención. A Pedro se le reveló que él era el pan de vida eterna, él era la comida eterna, era la salvación eterna. Es decir, hubo reconocimiento que él era la salvación a cada uno. Entonces, cuando no entendemos, aún está el velo en nuestros ojos, solo vemos un pan común, solo vemos las cosas materiales, solo vemos las cosas de abajo, queremos afanarnos y nos afanamos en las cosas materiales, y sobre todo en estos tiempos difíciles hemos aprendido a crecer que lo material no sirve de nada. Vemos la vida en un hilo, vemos la salvación en un hilo, vemos que Dios de una u otra forma permite en su soberanía en que lo que está ocurriendo a través del mundo. Entonces vemos esta característica buscando, ¿no es cierto?, ganancias personales. Muchos siguen a Dios, quieren seguir a Dios por causas personales. El desertar de la fe siempre va a buscar ganancias personales y no una oportunidad para adorar y arrepentirse hacia Dios. Nunca será esa la motivación de buscar a Dios. Ellos querían buscar desayuno gratis. La multitud fue a Capernaum por motivos no muy legítimos, sino personales. Que mira lo que dice en Marcos 6:52. No habían entendido lo de los panes porque sus corazones estaban endurecidos. Sus corazones estaban endurecidos. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? Lo único que les preocupaba era satisfacerse personalmente mediante sus milagros, satisfacer mis necesidades, dame lo que yo quiero, aliméntame y ahora ya, te lo exijo. Eso son muchas veces hemos escuchado eso, ¿no es cierto? Entonces, la gente se quiere saciar, la gente solamente quiere una vida que Dios les sacie sus cosas materiales. En Juan 6:27 ustedes están buscando lo que no deben buscar. Están hablando de desayuno, no de vida eterna. Es decir, ¿cuántas veces vamos a la iglesia y le damos la espalda al mensaje, ¿no es cierto?, de la vida eterna? Sino que queremos un mensaje que nos motive, que nos dé ánimo, ¿no es cierto?, no fundamento, no buena doctrina, no palabra de vida eterna, no para desarrollar nuestro carácter, sino que queremos soluciones ya, rápido, ya. Y ese es lo común que está sucediendo ahora.
estos son los candidatos, ¿no es cierto? Buenos candidatos con respecto a hazme rico, hazme próspero, hazme triunfador, cumple todos mis deseos y hazlo ahora ya y lo exijo. Pero más Dios dice, trabajen por la comida eterna, por el pan eterno, no por el pan que no tiene vida eterna. Estamos en contra de las añadiduras, estamos en contra, ¿no es cierto?, de querer rechazar, ¿no es cierto?, lo que Dios puede hacer por nosotros. No, los discípulos, ¿no es cierto?, los que se llamaban discípulos, ¿no es cierto?, ellos querían poder, danos ese poder también, pero era la ansiedad de poder. Ellos no querían un proceso, ellos no querían a Dios en sus vidas, solamente querían las añadiduras que Él les podía dar. ¿Había deseo de adorar verdaderamente? No. Estaban llenos de deseo de ser prosperados personalmente, no entienden los asuntos eternos y lamentablemente si no hay una aclaración, aún su corazón están endurecidos. Lo único que no puede es ablandar nuestro corazón cuando el Espíritu Santo saca las vendas, entra en nuestras vidas y comienza a hacer nuestra vida regenerada, el milagro de la salvación en la vida. Que Dios, ¿no es cierto?, nos dé la fuerza para poder seguir buscando las ganancias eternas. No hay mayor ganancia que las ganancias eternas. Sé que Dios ya nos salvó, sí, sabemos que Dios nos salvó. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, sí, tenemos que ocuparnos. Pero aún así, tenemos que seguir buscando nuestra tendencia a la mirada hacia arriba, hacia las cosas eternas. No te preocupes porque yo me ocupo, dice Dios. Dios alimenta las aves del cielo. ¿Cómo no se va a preocupar de nosotros? Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fortaleza en esta semana y que el pan eterno sea la esencia, sea el mensaje central de nuestra vida. Será hasta la próxima. Chao, chao.